cuanto a iglesia, porque muchas veces nosotros decimos vamos a la iglesia y muchas veces no entendemos lo que estamos diciendo, vamos a servir al Señor, vamos a adorar a la iglesia, pero muchas veces el término iglesia no lo tenemos en un concepto más claro, de lo cual nosotros como hijos del Señor debiéramos manejarlo, lo que es iglesia, lo que significa como concepto. Y yo puse algunas cosas acá, no quise alargarme, pero sí, este es un término no propiamente que era de la iglesia, de nuestra terminología cristiana. Es una terminología que se usaba en los grandes días de Atenas. Era la iglesia, era la gente convocada y reunida en asamblea. Eso era iglesia. Les leo algunas cosas que son importantes. Dice que la componían todos los ciudadanos de la metrópoli, que no había perdido sus derechos cívicos y las decisiones tomadas debían ajustarse a las leyes del Estado. Sus poderes eran para todos los fines y efectos. La asamblea nombrada y constituía magistrados, dirigía la política de la ciudad. Mire, escuche, es importante que usted lo pueda saber. Dirigía la política de la ciudad, declaraba la guerra y hacía la paz. Contraía compromisos y concertaba alianzas. Elegía, dice, generales y otros oficiales militares. Destinaba las tropas a las diferentes campañas y las despachaba desde la ciudad. Eran responsables de la dirección de todas las operaciones militares. Escogía y dice y distribuía los fondos públicos. O sea, era, hermano, un concepto muy rico, muy fuerte, muy importante, que daba dirección, que daba gobernabilidad, que daba, nombraba aspectos como el ciudadano de la metrópoli o de la ciudad tenía que ejecutar, tenía deberes, tenía también responsabilidades, pero también tenía sus beneficios el ser parte de esa localidad. A eso se le llamaba iglesia, ¿ya? El término en sí es eclesía, ¿ya? Ese era el término más propiamente que es en griego. Era una asamblea, por lo tanto, en que cada uno tenía el mismo derecho e idéntico deber de tomar parte. O sea, si nosotros nos damos cuenta, hermano, no solamente estar en la iglesia es ser un participante de presencia, de venir un día y nada más, sino que esto convocaba a la gente, esto los hacía a las personas tener un aspecto, una función dentro de la iglesia. Ese era el concepto general, cómo se movía este aspecto, esta palabra. En un sentido más amplio, entonces, eclesía vino a significar una asamblea, escuche, de ciudadanos debidamente convocados, ¿ya? Y así como regían las leyes, así como regían, hermano, acuerdos, ellos eran participantes, se nombraban, como decía, los militares, se nombraba la gente de los puestos públicos, y es muy por el estilo como nosotros nos manejamos, o la mentalidad de lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender, entender en este sentido. Así pues, cuando miramos todo esto frente al mencionado trasfondo, la iglesia es, la iglesia es como la asamblea de Dios, la revista de Dios, y Dios es el convocador. Amén. Dios, hermanos, te convocó, o sea, no es simplemente que un día se te predicó a Cristo y dijiste, sí, yo lo tomo, yo alcanzo esto. No solamente es esa grande y potente puerta de la salvación de entrar a la iglesia de Jesucristo, tiene un trasfondo, hermano, potente, y es esto, que Dios es el que nos ha convocado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Efesios dice, y sometió todas las cosas, mire, escuche, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién? A la iglesia. A la iglesia, o sea, el Señor nos convocó, el Señor
a nosotros nos dio, aleluya, dice la bendición, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De la iglesia. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Por lo tanto, es la convocatoria de Dios. Dios te convocó. Hermano, eso es potente. O sea, no eres simplemente una persona que ha llegado aquí a este lugar para recibir algunos beneficios de Dios. No, Dios, hermano, te trajo porque te ama, porque te quiso salvar, porque quiso sacarte de las tinieblas, porque quiso romper las obras satánicas, porque quiso liberarte, porque quiso sacarte de toda cárcel, de toda angustia, porque quiso beneficiarte. Hermano, hay una manera bíblicamente que uno podría decir, oh, wow, qué glorioso, qué potente, pero te llamó también con un propósito a su iglesia, porque Él te convocó. Eso, hermano, a mí me llena. Es como cuando me dicen, ¿qué comida más te gusta a mí? A mí me gusta mucho lo que es el pescado. A mí se me hace agua a la boca cuando me hablan del mar, de las cosas ricas del mar, porque eso es, para mí es más rico eso que un plato con un bistec encima. Hermano, a mí me gusta eso. Hermano, cuanto más esta gloria, para aquellos que me quieran invitar, nos quieren invitar a almorzar, hermanos míos, bueno, ya saben lo que comemos con Iván. Nos deshace eso, pero un asunto, hermano, que hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios nos ha bendecido, y a mí me derrite cuando hablo de la iglesia, hermano, porque Dios nos ha convocado, hermano, a estar dentro, aleluya, hermano, a ser parte de esta obra maravillosa que es la iglesia de Cristo. Y no me refiero solamente aquí en la iglesia local, sino que a la iglesia universal, a la iglesia que el Señor ha llamado, que Él nos ha lavado con su sangre maravillosa. Amén. Pero hablando ministerialmente, somos una iglesia local con un propósito de parte de Dios, porque Dios nos convocó. Hermano, es grande. A lo mejor los políticos a nosotros no nos miran ni ahí, y a lo mejor hay lugares que dicen no, si no es para tanto, y a lo mejor no nos invitarían a ninguna cosa de trascendencia por ahí, pero aquí hay un lugar en la iglesia de Jesucristo que es trascendente, que el Dios de la vida nos ha convocado. Hermano, esto sí que es un lugar maravilloso. O sea, no eres cualquier persona, Dios te convocó a su iglesia. No eres un simple canuto, eres el gran canuto, hermano, porque Dios nos trajo a estar aquí. Cuando usted esté en su oficina, esté, hermano, en los medios universitarios, esté con gente de trabajo, sea alto, bajo, en la condición que sea, hermano, usted diga, yo pertenezco a la iglesia. Es como que un diputado dijera, yo pertenezco a la Cámara de Diputados, a los senadores. Ellos lo hacen, hermano, con toda gampercha, diciendo al lugar que ellos pertenecen. Me imagino que cuando Piñera diga yo soy el presidente, hermano, no es así como así. Hermano, mayormente somos nosotros en la iglesia de Jesucristo. Usted fue convocado por Dios a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Por lo tanto, hermano, moviéndonos en este concepto, se traduce también en hebreo kahai, que significa, hermano, viene de la raíz que significa convocar. En el sentido hebreo, por lo tanto, significa el pueblo de Dios, convocado por Dios a fin de que escuche y actúe para Dios. O sea, usted fue convocado, hermano, a la iglesia, pero con la finalidad que usted actúe para con Dios. Actúe y accione y haga conforme a quién, a papá, conforme al Señor. Usted vino aquí a la iglesia, usted es parte de esta localidad con un propósito de ser parte del cuerpo de Jesucristo, ser parte de la iglesia del Señor. Amén. Ahora, si yo digo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, hermano, entonces mi respuesta a ello, a la respuesta a Dios, que yo tengo salvación, que usted tiene salvación, es que usted va a trabajarle para Dios, porque Dios te convocó. Aquí no va, hermano, que yo diga, no importa, la paso esta semana, la paso 2 semanas, no importa. ¿Qué tanto? ¿Para qué tanto ir a orar? ¿Para qué tanto ir a adorar? Hermano, es que la iglesia es todo ello.
Es adoración, es servicio, es alabanza, hermanos míos, es ver que la obra vaya hacia adelante. Yo sé que hay muchos de ustedes que están con ese corazón vibrante de hacer la obra del Señor y son ejecutantes. Pero para que tengamos conciencia que Dios nos convocó con un propósito glorioso. Dios te convocó, Dios me convocó. Y más encima nos convocó, hermano, y nos habló. Dice que nosotros somos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, nos predestinó. Dios te predestinó para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, procuro y trato de que a través de esta palabra usted se convenza que este 2018, hermano, y bueno, y los años desde que usted lo conoce, hermano, es servicio al Rey. Es servicio porque Dios te convocó, porque Dios te llamó, para que te convenza y deje a lo mejor aburrimiento y deje que hasta cuándo, o deje de decir no, ¿para qué tanto? No, es tanto, hermano, porque Dios te llamó con un propósito glorioso. Amén. Y aquel que no lo sabía, bueno, sépalo hoy día, que no te puedes seguir mandando por ti solo. Que ya no puedes hacer como tú quieras ejecutar, ya no puedes pensar ni hacer ni conducirte como tú deseas, sino que nuestro deseo sea para agradarle al Señor, porque Dios te salvó, pero Dios te convocó para servirle. Yo sé que ayer los hermanos estuvieron aquí haciendo varias cosas en el recinto, gloria a Dios por eso. Hermano, no dejes de servir. A lo mejor en cosas aparentemente que no tienen mucha espiritualidad, pero tienen corazón, tienen servicio, tienen humildad, tienen, hermano, la actitud de servir al Señor y servir a sus hermanos. Hermano, eso nos hace a nosotros verdaderamente ser iglesia del Señor. Amén. Yo soy iglesia, usted es iglesia. O sea, al final, hermano, nosotros somos ese edificio, esa iglesia, no son esta estructura, que bueno estar aquí, pero iglesia somos. El hecho de constituirnos nosotros ese edificio grande, ese edificio que habla ahí Pedro, hermano, las piedras vivas que han sido insertadas dentro de este gran edificio para que sea edificado para el Señor, donde Él pone su nombre. Su nombre fue puesto en el tabernáculo, su nombre fue puesto en la tienda donde David adoraba al Señor, en el templo con Salomón, hermano, posteriormente en otros templos que se hicieron, pero hermano, el lugar preferente, más importante, es la iglesia de Jesucristo, es su nombre, hermano, puesto en nosotros. Por lo tanto, hermano, somos una iglesia viviente que tiene toda autoridad y toda gracia de parte del Señor. Amén, amén, aleluya. Por lo tanto, hermano, Dios nos ha convocado. Estas dos palabras, hermano, tanto en griego hebreo, nos pone el énfasis en la acción de Dios, en que Dios a nosotros nos ha convocado. ¿Por qué necesitamos, hermano, a la iglesia? Porque es ahí donde se recibe la edificación. Por eso es importante, como puse aquí esta pregunta, ¿por qué necesitamos a la iglesia? Porque es aquí, hermano, es donde se recibe la edificación. Es aquí donde Dios, hermano, a través de los dones ministeriales, te edifica tu vida. Es aquí en la iglesia del Señor donde eres impartido de dones. Es aquí donde Dios te bendice y te instruye para hacer la obra del Padre. Aleluya, porque no somos solamente personitas que hemos llegado aquí para venir a un culto o un culto más, sino que ha sido, hermano, traído para ser instruido, porque hay mucho. Dios quiere hacer una obra maravillosa. Porque Dios quiere, hermano, traer avivamiento, porque Dios quiere salvar a miles, porque Dios quiere hacer una obra, hermano, poderosa. Es aquí la iglesia, es aquí con los pastores, aquí con el liderazgo, es aquí, hermano, la funcionalidad de los grupos familiares, es aquí, hermano, por algo hablamos nosotros, este diseño que Dios nos ha dado, hermano, es el aspecto de movilizar el cuerpo de Cristo, es poder que nosotros entendamos, porque hay grupos familiares. ¿Sabe para qué hay grupos familiares, hermanos? ¿Para qué hay grupos familiares?
¿Para qué tenemos, hermano, esta estrategia? Es para que muchos otros vengan a Cristo y que su testimonio, hermano, que su vida dé testimonio del Dios glorioso, del Dios grande, de aquel que hace maravillas entre nosotros. Amén. Aleluya. Dios hace maravillas en mi vida, Dios hace maravillas en su vida. Y se lo estoy diciendo, hermano, no porque todo el tiempo me vaya bien en todo, sino porque desde la adversidad y de los momentos difíciles, del momento del llanto, del quebranto, hermano, Dios ha sabido poner una palabra en mí que es gozo, que es fortaleza, porque Dios es Dios. Porque Dios, hermano, nos ha dado algo tan potente en nuestro interior, que es la fe, la que nos moviliza, es la fe de Dios que nos lleva a accionar y declarar. Parece cosas de loco, pero esa es la iglesia. Por eso me congrego, por eso nos congregamos, porque nos estimulamos los unos a los otros, hermano, para llevar y dar pasos de fe, creerle al Señor. Hermano, hace tiempo que prediqué un término que era la fe intrépida, pero esa fe intrépida se hace cuando nosotros pasamos por la adversidad, por los momentos difíciles, que pareciera, hermano, que todo diagnóstico nos dice esto es imposible, pero papá, que está al cuidado de nosotros, el que nos guarda, el que nos bendice, el que nos fortalece, hermano, nos hace caminar firme, con un pie firme, mirándole a Él como el invisible, mirándole continuamente, porque Él es Dios. Hermano, o sea, qué potente es la iglesia, qué potentes son aquellos que componen la iglesia, esas piedras vivas que eres tú y yo, piedras vivas, que estamos insertados, pero estas piedras vivas cada día tienen que también ser pulidas para que puedas insertarse bien dentro del cuerpo. Porque nos falta, hermano, las carnalidades, nos faltan las cosas, las situaciones, las adversidades, nos falta muchas veces que dudamos, nos falta que muchas veces, hermano, andamos con el pie torcido. Esa piedra viva tiene que ser muy bien pulida para que sea insertada dentro de este gran edificio que es la iglesia del Señor. ¿Está dispuesto a ser pulido? Dios nos está puliendo. Dios me está puliendo, y eso que lo conozco de chica. No he terminado, Dios, de seguir haciendo y puliendo esta piedra, porque quiero ser una piedra viva, hermano, con las medidas exactas. Algo dijo hoy Cecilia ya, hoy se rieron de mí. No importa, soy feliz así. Pero Dios, hermano, va midiendo, va poniéndonos a tono, nos va, hermano, haciendo a la justa medida, que según Cristo Jesús. Aleluya. Porque Dios ya no te quiere así, Dios no me quiere más así, con nuestras situaciones y nuestras cosas, hermano, y nuestros pensamientos naturales, sino que Dios me quiere y te quiere a ti, hermano, como una piedra a la medida de Cristo. A la medida del Señor, el alto, el ancho, hermano, el ángulo, el formato de tu vida, de ti, hermano, como piedra viva, tiene que ser conforme al formato de Dios. Amén. ¿Está dispuesto a eso? Dígale al que está al lado suyo, yo estoy dispuesto que Dios me pula. Ja, ja, ja. Cuesta. Sea de oído abierto, de corazón, hermanos míos, sensible, y deje que su pastor, que su líder le llame la atención, y no que vea y haga que tanto como esos caballos medios chúcaros. No, porque tiene que ser pulido, tiene que ser tratado, y está bien, porque Dios, hermano, quiere el bien máximo de nuestra vida. Amén. Aleluya. Se notan que yo no estoy gritona por este tiempo, ¿ya? Estoy cuidando mucho mi voz. Por lo tanto, hermanos, de ahí la importancia, hermanos, de esta definición, que la iglesia es, aleluya, aquella convocada por el Señor. ¿Qué más dice en cuanto a esta iglesia? ¿Qué otra figura más Jesús usa? Que somos cuerpo. Somos cuerpo de Cristo. Esa es una de las figuras importantes que el apóstol Pablo, hermano, lo expone de tal manera que nosotros podamos entender el lenguaje del Espíritu, y lo tiene que traducir de esta manera para que entendamos que el cuerpo
El cuerpo de Cristo, de ahí le voy a dar algunos principios de la Escritura, tiene que ver, hermano, con que no somos muchos cuerpos, aunque aquí habemos varios, pero ¿sabe lo que somos? Somos miembros de este bendito cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro del cuerpo, algún aspecto de nuestro cuerpo está pasando, tiene alguna dolencia, alguna cosa, vamos en auxilio inmediatamente para que el cuerpo esté conforme y totalmente sano, hermano, completamente, cosa que este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, hermano, tiene una sola funcionalidad. No tiene, hermanos, aunque en sí el cuerpo por sí mismo, en cuanto a células y todo el asunto que tenemos por dentro y por fuera, los músculos, piel, órganos internos, el órgano interno está hecho por células y todo, no me la sé todo, podríamos decirle a alguien más que sepa un poco de medicina, podríamos describirnos, o los más estudiosos describirnos todo el cuerpo humano. Pero la idea del apóstol Pablo, hermano, es que centrar, o el Espíritu Santo más bien, es centrar toda esta idea, hermano, que ninguno de este cuerpo, de los miembros de este cuerpo puede andar solo por ahí y tener su propia mirada. O sea, la mano no puede decir, no, vamos para allá, y yo estoy pensando, no, voy para este otro lado. No, imposible. O sea, el cuerpo tiene un aspecto, el cuerpo tiene una sola funcionalidad, que es vivir. Y obvio que nos proyectamos en la vida, y obvio que son muchas cosas que podríamos decir en ese sentido. Pero nosotros, hermano, pertenecemos a un cuerpo. O sea, nosotros, hermano, aquí la iglesia local, tiene un propósito de parte del Señor. El Señor nos encomendó una labor, nos habló. Por eso es importante que entienda que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que adecuarse como miembro al cuerpo, a la funcionalidad del cuerpo. Cuando los miembros se adecúan a esa funcionalidad del cuerpo, hermano, el cuerpo puede movilizarse y estar muy bien. Muchas veces si el cuerpo tiene síntomas raros al estómago, sabemos lo que va a pasar en unos minutos más. Me imagino, tienen buena imaginación. ¿Ya? Le va a ocurrir algo, que va a tener que correr al baño porque hay algo que le está pasando. Hermanos, es lo mismo, y podríamos decir de muchos aspectos más en cuanto a esta estructura que tenemos nosotros, que es tanto masculino como femenino. Es el cuerpo humano, pero masculino y femenino, no hay otras cosas. Amén. Por lo tanto, hermano, es importante que nosotros podamos entender esto. Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios. Amén. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿en quién? En Cristo, su cuerpo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús, el cuerpo, somos todos, no hay diferencias sociales, no hay, aunque yo sé que muchas veces uno puede decir, no, es que es la cultura, no hay diferencias culturales. Sí, pueden haber diferencias culturales, pero nosotros en Cristo hay una sola cultura. Hay una sola forma de conducirnos, que es según Cristo. A mí el texto que me llenó, este mismo texto decía: de Cristo estáis, por lo tanto, hermano, revestidos. ¿Cuál debe ser, hermano, en otras palabras, la naturaleza en nosotros? ¿Cómo nos movilizamos en esto conforme a las vestiduras que Cristo nos ha dado? Antes teníamos, hermano, otro tipo de vestidura, que era el hombre natural, pero ahora tenemos las vestiduras del Señor. Nosotros vestimos este cuerpo, hermano, este cuerpo, la iglesia del Señor está vestido, hermano, de las vestiduras de Cristo. Y eso puede, hermano, decirnos a nosotros nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, nuestra manera, hermano, de comer, nuestra manera de hacer la vida. Podemos agregarle mucho, porque estamos revestidos de Cristo.
O sea, tu manera de hacer, tu manera de conducirte, tu manera de actuar, hermano, está revestida y debe estar revestida de Cristo. Este cuerpo, hermano, tiene que tener esa funcionalidad, porque la palabra lo dice, hermano, porque Dios es en la cabeza, lo que leí ahí de Efesios, el Señor Jesucristo es la cabeza, para poder ser, aleluya, esa labor ejecutante de Dios aquí en la tierra. Necesitamos, hermano, entender que nosotros como cuerpo de Cristo, este cuerpo ha sido revestido, hermanos míos, de la gracia del Señor, del don de Dios, de la vida de Cristo. Ya nosotros no somos, si usted lee ahí Colosenses capítulo 3, hermano, ya nosotros no somos como los de afuera, nosotros somos como Cristo. Ahora, yo sé que muchas veces uno empieza a pensar y dice, pero hay una separación muy grande, una distancia muy grande entre lo que es y nosotros. Pero esto, hermano, es tomarlo en fe. Esto es tener un oído abierto para que cuando nos instruyan en la palabra del Señor, nosotros cada día vamos tomando esa imagen, esa labor, esa obra en nosotros. Es Cristo en nosotros. O sea, ya usted ya no puede pensar más como usted pensaba antes. Usted deja sus carnalidades, yo dejo mis carnalidades, dejamos de andar conforme a la vieja creación. Ya no peco, hermano, y si alguno de vosotros pecara, dice la palabra, bueno, abogado tenemos para con el Padre, pero para que nos arrepentamos y caminemos conforme lo que el Señor ha establecido para el cuerpo de Cristo. Lo que Dios ha dicho, ya usted ya no hace lo que ejecutaba antes, ya no tiene esa manera pensante de cómo era antes, no, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros. Usted es miembro, hermano, y la importancia que Dios le da, así como nosotros le damos importancia a nuestro físico, de cuidarnos, de resguardarnos, de una buena alimentación, de educarnos, no sé, son muchos aspectos, hermano. Cuanto más en la iglesia del Señor el hecho de ser cuerpo de Cristo, ya no te perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces al cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Sabe, hermano, por qué es tan importante esto? Porque aunque lo hemos dicho muchas veces y en muchos años, pero sabemos que hay una obra gloriosa para este 2018. Hay una operación de parte del Espíritu Santo, y Dios no solamente nos ha nombrado aquí, lo ha dicho en muchos otros lugares, porque los tiempos también se han acortado. Porque los tiempos, hermano, aunque nosotros vemos que la tecnología y muchas cosas van de avance en avance y cada día estamos, pareciera, en el boom de la tecnología y de muchos aspectos, y muy modernista la sociedad hoy en día, hermanos, nosotros tenemos una clara funcionalidad que es dentro del cuerpo de Cristo. Es la obra del Señor en la iglesia, en su cuerpo, con nosotros. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. O sea, eso nos hace a nosotros entender más, un poco más a la profunda lo que implica la iglesia del Señor, que somos cuerpo. Que el Señor a nosotros nos ha delegado una funcionalidad. Así como tengo esa funcionalidad corporal, bueno, al cuerpo de Cristo Dios le ha dado una función. Y aquí lo que leía de Efesios dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, o sea, somos parte, hermano, esencial. Eres parte de un propósito. Eres parte de una obra, de una labor de parte de Dios. Somos parte de algo glorioso. Dios te llamó, amado, que a lo mejor algunos llevan poquito tiempo. Hermano, Dios te llamó con un propósito. Dios te trajo con un propósito. Te insertó dentro del cuerpo de Jesucristo. Dice ahí, Romanos, dice... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mire que claro, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los miembros, la mano está para tomar, el pie es para caminar o para dar algunos patadas.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, hermano, así como el cuerpo es uno, somos uno. Nosotros aquí en la casa tenemos que procurar, hermanos, y aquí está la parte de los pastores, está la parte de los líderes, está aquí esa función, hermano, de lo que implica, hermano, la obra del Señor, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en quién? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. O sea, hermano, somos parte del cuerpo de Cristo, somos uno. Y aquí debe haber una enseñanza firme, hermano, desde nosotros los ministros del Señor, para edificarles en la fe de Cristo, para conducirles conforme a Cristo, para guiarles conforme al Señor, para que usted beba de la palabra continuamente. O sea, hermano, continuamente, tenga la edad que tenga, sea como sea, hermano, tenga la instancia que tenga, apéguese a la palabra del Señor. Apéguese a la enseñanza, apéguese a lo que Dios quiere para tu vida. Apégate, hermano, a este ser uno en el cuerpo de Cristo. O sea, no esté pensando irte a la China como misionero, porque aquí hay una función, porque aquí hay una labor que hacer, porque hay una labor, hermano, concreta. Son los grupos familiares. Es la columna, Iván muchas veces lo ha hablado, hermano, hay una columna estratégica para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. ¿Cuáles son, hermano, los grupos familiares? Los grupos familiares no solamente es estar ahí en una casa, sino ir a evangelizar al vecino, sino ir, hermano, invitar a un familiar, sino ir a la plaza, sino ir, hermano, a distintos lugares. ¿Para qué cosa, hermano? Para que muchos otros sean parte de Cristo, aquellos que son llamados por el Señor, sean salvos. Tú tienes una función. O sea, tú no puedes decir, yo no predico, que predique el hermanito nomás, el más nuevo. Hermanos, somos llamados a hacer la obra del Señor. Jesús vino con un propósito de que nadie perezca. O sea, ese debe ser mi tema, hermano, continuo. Usted líder, tiene que ser su tema, que nadie perezca, que nadie perezca. Mire hacia un lado, hacia atrás, hacia adelante en su casa, que nadie perezca. Vaya en el bus o vaya en el metro, que nadie perezca. Señor, porque es la función del cuerpo, es la actividad del cuerpo, es la acción de la iglesia de Cristo, es la obra de Cristo. Dios nos llamó con un propósito glorioso. Está bien, hermano, tengamos instancia de descanso, salga, y aquí faltan varios hermanos hoy día porque salieron de vacaciones, hágalo, descanse, merecidas vacaciones para algunos, merecidas vacaciones, hermano, pero hay un propósito que a nosotros nos envuelve, es el llamado apostólico y profético que ha sido puesto en la iglesia del Señor, que usted es parte de un cuerpo, parte del cuerpo de la iglesia, la cual hay un propósito glorioso de parte del Señor. Amén, aleluya. 1 Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, aleluya, de vuestra vocación. O sea, el Señor nos congregó, hermano, para convocarnos, nos llamó con un propósito, porque hay una vocación para la cual, o una profesión, también hay una declaración, tiene esa afinidad, ese término, esa vocación, esa declaración, porque hay un propósito. Hay un propósito, hay una demanda que Dios ha puesto en la iglesia, que ha puesto aquí en el cuerpo. Hay una función gloriosa de parte del Señor para que nosotros actuemos conforme a ello. Dios te llamó y te convocó
Dile al que está al lado, Dios te convocó, Dios te convocó, Dios te convocó, pero Dios te convocó a un propósito glorioso. Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó, hermano, aleluya, para esta misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, esto es potente, glorioso. Fiel a Dios, fiel al propósito, fiel a la vocación a la cual el Señor nos llamó. No pase por el lado, no se haga, le voy a decir así, el loco, ay, no importa, voy, total, con eso descanso, hermano. No, fuimos llamados con un propósito glorioso, maravilloso, potente, hermano. En la iglesia tiene la autoridad para romper, deshacer las obras del diablo. Nosotros, Dios, a usted y a mí, a este cuerpo, aleluya, hermano, Dios le dio autoridad para romper y deshacer todas las obras del diablo. Yo no sé, ¿acaso, hermano, usted se enoja? Yo me enojo y mucho contra Satanás y sus obras malditas. Yo me enojo, hermano, por ver a un pueblo libre, por ver, hermano, gente de Dios. Yo me enojo cuando hay gente, dice, y anda torcido y anda conforme a sus propios pensamientos, no entendiendo y no discerniendo aquello que Dios, aleluya, quiere con su vida como miembro dentro del cuerpo de Cristo. Me refiero a esos más avanzaditos dentro de la fe. Porque fuimos llamados. Deje de ser niño y conviértase en un hombre maduro, una mujer madura. Dejemos de ser, hermanos, niños. Ahí Hebreo lo habla constantemente y siguen con los mismos rudimentos con lo básico, con lo menos. Y no se quieren dar cuenta o no quieren entender o no quieren aplicarse. Pero fuiste llamado con un propósito de parte de Dios. Está bien, hermano, que hacemos muchas cosas como personas normales, entre comillas, de avance, de estudio, de esto y de lo otro, hermano. Está bien todo eso. Pero tu función primordial, hermano, es que tú fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacer la obra del Señor. Cánsate y abúrrete o aburrámonos de ser tibios, de andar por la misma de uno. Enfócate, pon tu mirada en Cristo. Di a esa humanidad tuya, humanidad mía, conviértete, Cristo. Humanidad mía, ya ahora procede conforme lo que el Señor ha dado a esta casa, a esta iglesia local. Muévete, haz la obra del Señor, sitúate, plántate, enraízate. No hagas más conforme a lo que no, que tengo que hacer esto, no que me pasa esto otro, no que no puedo. Mire que acá me salió tal trabajo en tal lugar y me dice, hermano, y muchas veces nos llenamos de excusas, no dándonos cuenta que Dios nos convocó a su iglesia, a su casa. Si usted más o menos recuerda la definición al principio, queremos muchos beneficios pero pocos deberes. Queremos, hermano, recibir mucho de Dios, pero menos, hermano, estar establecido para que Dios haga conforme su voluntad. Dios nos llamó con un propósito. Dios te convocó con un propósito a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que funcionemos conforme a su gracia. Dios te llamó, Dios me llamó, y para mí es un privilegio. Y yo sé que hay varios aquí, hermanos, que tenemos un privilegio glorioso: servir al Padre, servir al Rey, servir al Señor, conducirnos por el Espíritu Santo, y que se apene en nuestro corazón cuando no andamos conforme al Señor, o cuando hablamos de más, o cuando ejecutamos de más, o cuando hacemos de menos, porque somos llamados a andar en la justa medida. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer siervo del Señor. Condúcete conforme a su gracia. Aleluya. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios, mire lo que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la paz de Dios gobierne. Muchas veces nos alborotamos por la adversidad y las situaciones y las cosas. No digo que hay momentos, hermanos, que no lloramos. Yo lloré hace unos meses atrás y la lloré re harto, una semana así, me llevé como María Magdalena.
Sí, yo puedo llorar, podemos llorar, pero también podemos ser consolados. Ahí estuvo mi esposo consolándome, y chuta que me tuvo que consolar. Y estuvieron mis hijos, estuvieron los pastores, y orando unos por acá y otros por allá. Porque me asusté al principio cuando me dijeron, tienes cáncer a la tiroides. ¡Wow! Dije yo, Padre mío, ¿dónde me metiste hoy en día? ¿Qué pasa? Pequé, hice esto, hice lo acá. Le pregunté, hice 1001 preguntas, no todas han sido respondidas. Pero sé que Dios me pasó y me está haciendo pasar por una transición. Y Dios, yo sé que me sacará airosa. Y Dios, yo sé que suplirá. Y sé que, hermano, uno aquí se le llena la cabeza con muchas cosas. Pero la fe y el corazón, firme, firme, firme en el propósito, firme por agradar al Padre, firme, hermano, por amarle a Él, firme, hermano, porque hay una cosa mayor que nosotros mismos, que es Cristo, y agradarle a Él por sobre todas las cosas, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano, no hemos de amarle. No hemos de amarle, no hemos, hermanos, de hacer su voluntad, no hemos, hermanos míos, de agradarle. Y muchas veces andamos por las pequeñeces y que no puedo ir porque me pasó tal cosa y que no me pasó. No, de vuelta a la página, de vuelta, y póngase ahí con su rostro firme como Cristo dice que fue firme. Su rostro lo puso firme para ir como a Jerusalén. ¿Sabe lo que era Jerusalén para Cristo? Era morir en la cruz, era agradar al Padre, porque ahí lo iban a enjuiciar falsamente. Y murió por nosotros en la cruz, se derramó por nosotros.